Hola apologistas, les saluda Fercho de Destruyendo el Ateísmo. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a este curso de apologética científica. Es... Me hubiera gustado comenzar el primer video con una transmisión en directo, pero sinceramente es mucha información y algunos problemas técnicos me parece que es un poco complicado. De cualquier manera, pues ya tenemos 100 seguidores y ya podemos hacer transmisiones en directo por el momento con YouTube. Vale, probablemente los siguientes cursos me anime a hacerlo en directo, pero bueno, mientras tanto les dejo este video con el primer capítulo de esta serie de apologética científica. Aquí vamos a hablar sobre la apologética y sobre ciencia. ¿Por qué? Porque la apologética es la defensa racional de la fe y la ciencia es el conocimiento que se adquiere a través del método científico. Y hay una serie de ideas, unos mitos, que es incompatible. Yo voy a demostrar que esto es falso, que es perfectamente compatible la fe junto con la ciencia. Voy a dividir la serie de este curso de apologética en 5 videos. En este primer video vamos a ver el mito de la guerra ciencia contra religión. Vamos a ver algunos mitos y algunos problemas que tienen estas ideas. En el segundo programa vamos a ver el programando el universo. Básicamente vamos a hablar de cómo es el origen del universo, cómo funciona. Todo esto desde una postura científica, pero también apoyado con, con la defensa de la fe, porque tiene que ir ambas de la mano. Como dice el Papa, ¿no? Fe y razón son las alas con las que el espíritu humano se eleva hacia Dios. Por eso es que es importante tener ambas, no solamente una y rechazar la otra. En el tercer programa vamos a ver el diseño del código genético. Ciertamente que yo no rechazo la evolución de ninguna manera, pero hay que entender que todo esto de la evolución sería altamente improbable si no hubiera una mano inteligente guiando todo este proceso. Después veremos la evolución virtual, en el que vamos a analizar programas informáticos que simulan la evolución, demostrando básicamente que no es algo aleatorio como lo indica, ¿no? Más bien es una serie de procesos aleatorios dentro de unos parámetros preestablecidos. Y en el último programa vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, ¿no? Con esto cubrimos los 5 puntos de que tiene todo el razonamiento lógico sobre el universo, ¿no? Que básicamente es que la cosmovisión cristiana es bastante acorde con la realidad y de sentido común, mientras que la cosmovisión atea necesita que tú vayas pensando que de la nada surgió todo, que del desorden surgió el orden, que de la no vida surgió la vida, que de la no conciencia, no inteligencia surgió la inteligencia, ¿no? Y que de la inmoralidad o la amoral del universo surgió la moral. Vamos a ver todo esto en estos 5 videos. Aquí la primera cita de Heisenberg es premio Nobel de Física, además uno de los padres de la mecánica cuántica, que es la ciencia más avanzada que tenemos hasta el día de hoy para describir el universo. Aún estamos todavía en una fase de, digamos, de aprendizaje, porque hay muchas cosas que no se pueden entender en este momento, pero bueno, es la ciencia más avanzada que tenemos y tenemos que avanzar aún más. Y Heisenberg dice, el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo, pero en el fondo de esa copa te espera Dios. Eso es muy cierto. La mayoría de las personas que conozco que no creen en Dios básicamente tienen un sorbo de la copa de la ciencia, ¿no? Han aprendido unas cuantas cosas y creen que con eso ya es suficiente para decir que no existe Dios. Por ejemplo, bueno, la vida no es creada por Dios porque descubrimos el código genético. El problema es que ese código genético tiene toda la apariencia de ser un código programado, un código diseñado por un ser inteligente. Tenemos la evolución, entonces no hace falta un diseñador. Bueno, lo cierto es que aún para la evolución se necesita un diseñador, como lo vamos a descubrir en el tercer video. Básicamente,
Lo que sucede es que están viendo la superficie y no están escarbando para ver la realidad. Por eso es que mucha gente está perdida. Pero también vamos a definir ahora apologética. La apologética es la defensa, como les decía, desde la razón. Y esta apologética, esta palabra viene desde los griegos. Los griegos, Aristóteles y Platón, hacen una defensa de su maestro Sócrates, utilizando la razón. Pero también en el cristianismo encontramos a alguien que no solamente nos dice que es la apologética, sino que nos manda a hacerla. El primer papa de la iglesia, San Pedro, en la Biblia, en Primera de Pedro 3:15, nos indica lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí la palabra razón es crucial, nos define apologética. Y bueno, realmente aquí pues un pequeño guiño a nuestros hermanos que nos acompañan, que son protestantes, que no son de la Iglesia Católica. Me parece algo pues un poco extraño que, siendo que Jesucristo en persona no mandó a hacer la apologética directamente, inclusive él se negaba en ocasiones a hacer apologética, pero sin embargo quien nos da la orden de hacer apologética es San Pedro, el líder de la iglesia, el líder visible. Sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero siempre va a haber una jerarquía dentro de la iglesia y este es el que nos manda a hacer apologética. Yo le preguntaría, bueno, ¿por qué hacen apologética si Cristo no hizo apologética directamente? Inclusive se negaba a hacer apologética a pesar de que lo presionaban para hacerla. Entonces no tiene mucha base, ¿no? También hay otros apóstoles que nos instan a hacer apologética, como San Pablo o el propio San Judas Tadeo. Sin embargo, bueno, pues todos estos están actuando de acuerdo a lo que manda Pedro. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, les enseñó esto. Sin embargo, no lo mandó expresamente en la Biblia. Ahora vamos a ver qué es lo que significa ciencia. La ciencia son los conocimientos que obtenemos a través del método científico. Así de sencillo. Este método científico tiene algunos pasos que son absolutamente necesarios para considerarse científico: observación, medición, hipótesis, experimento y medición de resultados. Si estamos hablando de eh, alguna teoría, algún conocimiento que se llame científico, que se diga ser científico, que no tiene experimentación, no tiene una base empírica que lo demuestre, no es ciencia. Así es de sencillo. Ahora bien, una hipótesis tiene que cumplir el criterio de falsabilidad, es decir, que tiene que tener un método para demostrarse que es falsa o verdadera, además de los experimentos que deben de ser replicables. Por ejemplo, cuando Einstein elaboró su teoría de la relatividad, él concluía que el tiempo era relativo. En su tiempo, valga la redundancia, Einstein no tenía las herramientas para demostrarlo, pero sí propuso cómo se podría demostrar si su hipótesis era verdadera o falsa. Años después se hizo un experimento donde se pusieron dos relojes atómicos, perdón, uno en tierra y otro a bordo de un jet supersónico, el cual se hizo viajar alrededor de la Tierra muy rápidamente, y se compararon los relojes y sí hubo una diferencia de tiempo. Entonces demostró que la teoría de Einstein era real, y Einstein ya lo había propuesto en su tiempo. Por eso es que es muy importante que cualquier hipótesis que les lancen tiene que tener alguna base de falsabilidad. No como algunas cosas que nos dicen, como por ejemplo el Big Crunch o el Big Bounce, que no tienen una base de falsabilidad. No tenemos forma de saber si eso va a ocurrir. Por tanto, todas las hipótesis no son concluyentes, y se tienen diferentes hipótesis y realmente ninguna tiene base científica. Simplemente son meras creencias que tiene la gente basadas en conjeturas y en interpretaciones de la realidad. Continuamos con el cientificismo. El cientificismo ustedes lo van a encontrar presente en la mayoría de los ateos, ¿vale? Es un culto a la ciencia en donde los científicos se convierten en una clase de autoridades incuestionables. Y vaya, no te atrevas tú a decir que tal científico es un ignorante o que tal científico está hablando tonterías, porque inmediatamente te quieren apedrear como si fueras
como si estuviéramos en el pueblo hebreo de hace 2000 años, ¿no? Cualquiera que ataque a sus ídolos es un enemigo de los cientificistas y entonces lo quieren destruir. Es la razón también por la que tiran tanto hate en los canales cristianos, en los canales teístas de apologética. Además, estos científicos parecen ser dignos de alabanza según los cientificistas y se defienden dogmas que no son científicos. No olviden una cosa muy importante, la ciencia es una herramienta al servicio del hombre y no al contrario. Una herramienta es tan buena como quien la usa. Por ejemplo, la base del conocimiento humano no es únicamente la ciencia. Ciertamente es la más importante porque tiene hechos objetivos que se pueden demostrar por experimentación. Pero tampoco puedes dejar de lado la razón, la lógica, la filosofía, el sentido común. No puedes cegarte a todos los conocimientos para abrazar y deificar a la ciencia. Eso es realmente una pérdida de la inteligencia humana. Lamentablemente, inclusive hay personas científicas célebres que están cayendo en esos errores. El naturalismo es algo que acompaña a este cientificismo. Es una ideología que afirma que absolutamente todo, incluyendo el universo, es producto de las leyes de la naturaleza, sin comprobarlo científicamente. Esto normalmente va acompañado de cientificismo. Una cosa que ya sabemos de entrada que es contradictoria en la ideología naturalista es que las propias leyes de la naturaleza no las pueden explicar. Simplemente parten de la idea de que están ahí, pero no las pueden explicar. Entonces sería como decir, bueno, si todo surgió de la naturaleza, entonces las leyes tendrían que haberse formulado a sí mismas, lo cual es absurdo y contradictorio. Vamos a continuar para explicar el modelo científico, ¿vale? Muchas veces nos atacan con los modelos científicos, nos dicen, es que tal modelo dice tal cosa. Inclusive vi un debate entre Sean Carroll contra William Lane Craig, en el cual toda la defensa de Sean Carroll fue modelos que él mismo había creado. Esto es algo ridículo. Realmente un modelo como tal puede ser científico o no científico. La mayoría de los modelos que proponen no son científicos. La clave para diferenciarlos es que tienen que tener un experimento que los pueda confirmar, como precisamente el modelo relativista de Einstein. Pero los modelos de Sean Carroll, en donde hay un universo madre, que básicamente lo que él describe como universo madre se parece mucho a Dios, y este universo madre como que despide de repente, desprende partes de sí mismo y crea universos. Este modelo no tiene ninguna base experimental, no hay forma de comprobarlo. Y sin embargo fue con el modelo con el que atacó a William Lane Craig. Después del debate declaró que todo lo que él había dicho pues no era algo confirmado científicamente, que solamente estaba hablando de modelos. Y de verdad que pues William Lane Craig lo entendió de inmediato y simplemente se reía de lo que estaba diciendo Sean Carroll. Quizá lo que le faltó a Lane Craig fue haberlo externado directamente. Tal vez él pensaba que todos teníamos claro que esos modelos pues realmente no tenían nada de cierto, ni verdadero, ni válido, que eran simples inventos de Sean Carroll. Yo les voy a contar aquí una pequeña historia. Cuando era niño, nos daban un vaso de refresco, de Pepsi para ser exactos. Una vez a la semana, no se tomaba refresco en esa época. Y yo veía mi vaso y me imaginaba que una de esas burbujas eran universos, que cada una de estas burbujas tenía un montón de cosas que ocurrían en su interior. Si yo lo hubiera esto desarrollado con fórmulas matemáticas en un paper científico y demás, hoy sería famoso mundialmente por una ocurrencia que tuve, ¿no? Y si les parece que esto es algo falso, la verdad es que hoy en día precisamente esa es una de las hipótesis más recurrentes, ojo, hipótesis no científicas porque no están demostradas, en el cual esas hipótesis nos hablan de que hay multiversos de burbujas, ¿no? Sería mucho más lógico el multiverso de Pepsi que les menciono yo. Pero bueno, este multiverso de burbujas es
está de moda entre los ateos. Aquí tenemos una comparación, ciencia real contra ciencia ficción. Este es el modelo estándar, ¿sí? Que es un modelo con comprobación científica. Tiene el experimento más caro y más grande del mundo, el colisionador de partículas. Contra ciencia ficción, el modelo de los multiversos de burbujas, del cual no tiene absolutamente ningún experimento que lo valide. Y todavía para ponérselo más claro, el mismo Albert Einstein, cuando después de que terminó su teoría de la relatividad y que Georges Lemaitre formulara la teoría del Big Bang, bueno, Einstein cambió su modelo, modificó su modelo matemático y le incorporó una constante cosmológica para poder demostrar que su universo era estático, que no se estaba expandiendo, porque el hecho de que se estuviera expandiendo significa que tuvo un origen mucho más pequeño, justo lo que dice el Big Bang. Einstein lo modificó y matemáticamente el modelo funcionaba perfectamente bien, no había ningún problema. De hecho, hoy en día seguiríamos con el modelo de un universo estacionario, gracias a la constante cosmológica que puso Einstein arbitrariamente en su modelo. ¿Cuál fue la única manera en que se definió que esto no era cierto? Los descubrimientos de posteriores años del corrimiento al rojo que indican que las galaxias se están alejando unas de otras, así como el descubrimiento del fondo de microondas. Estos descubrimientos y otros más nos demostraron que el modelo de Einstein con la constante cosmológica era una mentira. Entonces, si no tenemos un experimento que confirme el modelo, ese modelo simplemente no es válido. No se dejen engañar cuando les presenten un modelo, a pesar de que sea de Albert Einstein, a pesar de que sea de Vilenkin o de quien sea. Si no tienen una comprobación empírica, ¿sí? con algún experimento que lo demuestre, no lo crean. Dentro del método científico, una parte importante es la hipótesis. Esto viene de la forma de entender del ser humano. Les decía que el método científico es una herramienta. El ser humano básicamente lo que hace es plantearse una pregunta. Se plantea preguntas. Esa es parte de la naturaleza del ser humano. Cuando he escuchado que cientificistas dicen, es que buscarle un propósito al universo es una pregunta absurda, no tiene ningún significado. Bueno, es que realmente la ciencia es una herramienta que utilizamos los humanos para contestar nuestras preguntas. Si no puede contestar nuestras preguntas, la que no tiene sentido es la ciencia. Básicamente nosotros buscamos respuestas a nuestras preguntas y por eso formulamos métodos, por eso usamos la razón, por eso usamos todas las herramientas que tenemos, la lógica, etcétera, porque nosotros buscamos una respuesta y renunciar a esas preguntas, básicamente lo que nos están pidiendo los cientificistas es que renunciemos a nuestra naturaleza humana. Esto es absurdo. Nosotros tenemos una naturaleza y las cosas son herramientas que deben de servir para dar satisfacción a nuestras necesidades, a nuestra naturaleza como seres humanos. No nos pidan que dejemos de ser seres humanos. El ser humano es religioso. Ustedes dense cuenta de una cosa. Cuando una persona niega la religión, niega a Dios, comienza a abrazar otra religión. Lo vemos hoy en día. Si no se van a los horóscopos, se van a a todo tipo de pensamiento universal, chakras, todo tipo de supercherías, incluyendo el cientificismo, ¿no? Empiezan a creer, a tener fe en que la ciencia les va a revelar todos los misterios del universo en el futuro. Tal vez ahora no, pero en el futuro lo hará. Eso es tener fe ciega. No hay ninguna evidencia de que eso vaya a suceder. Al contrario, la ciencia tiene unas limitaciones muy claras. Lo sabemos de antemano. La ciencia sin la filosofía, sin la lógica, sin la razón, no sirve para nada. Tienes que mantener todo todo reunido, y sobre todo yo le agregaría la teología. Sin teología no puedes avanzar. Le decía que la hipótesis se presenta una respuesta a sus preguntas. Esta hipótesis, para que sea científica, tiene que ser falsable. Se tiene que plantear algún método para que se pueda falsear. Si no, esa hipótesis simplemente no es científica, es simplemente pues una ocurrencia, ¿no? Cualquier cosa que se te ocurra. Yo puedo decir, bueno, es que Dios se encuentra a 5 galaxias de distancia de aquí. ¿Eso es verificable?
¿Es falsable? No, porque no es posible observar esa parte. Después tenemos la teoría. Una vez que la hipótesis ha sido comprobada por medio de experimentos, que son replicables, no vale decir es que yo hice una vez un experimento y funcionó así, tiene que poderse replicar. Y la teoría entonces se acepta como válida, porque puede, hasta que llegue otro experimento que la pueda refutar. Las teorías realmente no solamente incorporan hipótesis, sino que pueden incorporar otras teorías. En las teorías ya se introduce elementos de razonamiento, todavía a mayor escala, tratando de dar una respuesta al problema o a la pregunta que se está planteando. Así es que la teoría como tal no es algo que, que sea inválido, que sea solamente teórico, que sea solamente una creencia. No, de hecho ya tiene experimentos que la apoyan. Sin embargo, puede haber experimentos que la contradigan. Por ejemplo, en, en la época de Einstein había una fuerte batalla entre si la luz era una onda o era una partícula. Se hizo un experimento que demostraba que la luz era una partícula. Y pues todo el mundo dijo, bueno, ya quedó demostrado. Pero entonces apareció otro experimento que demostraba que era una onda. Entonces la teoría como tal se tuvo que modificar porque la teoría decía que era una partícula, pero después se demostró que era una onda. Al final la teoría tuvo que cambiarse hasta un punto en el que se demostró que la teoría funciona como partícula y como onda, indistintamente. Todo depende de los medios como se usen. Y eso dio origen a la dualidad onda-partícula, lo cual pues dio origen básicamente a la mecánica cuántica que tenemos hoy en día. Se habló de cuantos, de paquetes cuánticos de luz. Entonces, bueno, básicamente lo que ustedes ven es que una teoría, a pesar de que sí tiene demostración científica, demostración experimental, puede ser modificada posteriormente o puede ser refutada por otros experimentos en el futuro. Por lo tanto, la teoría es válida, pero la teoría científica es válida, pero no necesariamente es un hecho. Podría ser que se modificara con un experimento en el futuro. La ley científica no es que la teoría, después de haber sido verificada muchas veces, se convierta en una ley. Ese es un error que comete mucha gente. La ley científica simplemente es una proposición que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores. Es decir, algo que se cumple matemáticamente y físicamente, una predicción, cada uno de los cuales representa una propiedad o medición de sistemas concretos. La ley de la inercia nos dice que el balón va a cambiar su estado de movimiento o reposo solo cuando se aplique una fuerza externa. Esta es una relación de fuerzas, una relación de variables. No tiene que ver con la teoría. De hecho, la teoría puede incluir muchas leyes en sus postulados. Esto es algo importante porque la ciencia a menudo está cambiando, a menudo las ideas que se tenían ya no son correctas, las ideas se cambian los paradigmas. Desafortunadamente los cientificistas no entienden esto y tienen una posición dogmática diciendo es que ya los científicos ya lo dijeron esto, es que los científicos dijeron aquello otro. Sí, los científicos se equivocan. Newton, el gran genio de la física, se equivocó. Einstein se equivocó. Stephen Hawking se equivocó. O sea, todos los científicos se equivocan. Son seres humanos como ustedes y como yo. Tienen falencias. Muchas veces son tremendamente ignorantes. Por ejemplo, Richard Dawkins, en cada debate que ha asistido, ha quedado en ridículo. ¿Por qué? Porque en su campo puede ser muy bueno, pero en otros campos básicamente puede ser muy ignorante. En el siguiente video vamos a comenzar a hablar sobre el universo, ¿no? Vamos a hablar cómo se originó, qué es lo que hace realmente que el universo sea el universo, qué es el universo, ¿vale? Y bueno, pues espero que lo puedan ver también y disfrutar. En este capítulo, ya para cerrar, les voy a indicar una cosa. No hay una guerra entre la ciencia y la religión. Eso es todo, es un mito. Es una falsedad de los cientificistas, de los naturalistas, que proponen esto
para evitar, alejar a la gente de la religión diciéndoles, es que si eres religioso no eres científico. La ciencia es tan válida como la religión y de hecho una de las principales posturas de la iglesia, quien por si no lo saben, el Papa tiene un equipo de científicos que lo asesoran, pero una de las principales características de la iglesia es básicamente que la interpretación de las escrituras se debe de hacer a la luz de la ciencia. No es que de manera arbitraria vamos a interpretar el origen del universo y el Génesis como nosotros creemos, o como se nos venga a la mente, o como nos inspire el supuesto espíritu, porque eso dicen muchas veces las iglesias que no son la iglesia católica, que es la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, no es así, es a la luz de la ciencia que se va a interpretar las escrituras. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver el video. Vamos a tratar de hacer algunos directos más adelante. Bueno, yo nada más les dejo con esta frase. Gracias Dios, porque a pesar de no tener mucho, lo tengo todo. Yo soy Fercho, esto es Destruyendo el Ateísmo. Hasta luego.